Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar empresarial Ley I+D, creando valor para la empresa. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta iniciativa organizada por la Comisión de Innovación de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso, ACIVA. En esta oportunidad conversaremos con grandes invitados que nos contarán cuáles son los beneficios tributarios de esta ley y cómo pueden optar las empresas que ejecutan proyectos relacionados a investigación y desarrollo. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de este evento y que lo veían ustedes en nuestro video de inicio, IST y ACIVA Capacitación. También saludamos a nuestros media partners quienes hacen posible la difusión de nuestras actividades como el Mercurio de Valparaíso y G5 Noticias. Para quienes se van uniendo, les contamos que este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Somos ACIVA. Para dar inicio a esta actividad, queremos invitar al presidente de la Comisión de Estudios de Innovación, el señor Sebastián Saavedra, que nos dará unas palabras de bienvenida. Sebastián, te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Buen día, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta instancia. Nos es muy grato poder recibirles en este espacio y que ustedes puedan conocer lo que ocurre como beneficios tributarios respecto de la ley de I+D en este caso, puesto que a partir de un trabajo que estamos llevando con el Ceremi de Ciencia de la macrozona, hemos visto que ocurre que muchos socios de ACIVA y personas que no lo son también, empresas, no conocen los instrumentos. Hicimos un levantamiento a lo que hace poco recibimos los resultados, en la que nos dimos cuenta que en realidad no es tanto de momento un tema en que sea muy engorroso o tiene que ver un poco más con no conocerla. Hay un aprovechamiento muy bajo de lo que ocurre con la ley I+D, por lo tanto, una de las primeras iniciativas que quisimos compartir con nuestra comunidad más cercana tiene que ver con esto, el poder explicarlo. Por un lado, nos va a acompañar Francisca Sánchez, quien es ejecutiva senior de Corfo, donde nos va a poder hablar de cómo funcionan estos instrumentos en Ley de I+D, y por otro lado, Juan Contreras, quien es director de desarrollo de negocios de Inervix, nos va a hablar de casos de éxito, o sea, de efectivamente el poder utilizar estos instrumentos para poder llevarlos a un buen resultado y darnos cuenta que es algo a lo que efectivamente podemos acceder. Nuevamente les doy muchas gracias a CIVA también por facilitarnos el espacio y apoyarnos también en llegar a ustedes, y que más allá de que solo la Comisión de Innovación estemos haciendo esta instancia, tiene que ver con que haya una línea directora, hay un interés común que tenemos transversal en la región por poder mejorar nuestros procesos y en este caso la innovación. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Y tal como lo adelantaba Sebastián, hoy día tenemos una invitada de lujo. Ella es Francisca Sánchez, ejecutiva senior de proyectos I+D de Corfo. Francisca es ingeniera civil en biotecnología, con máster en asesoría e innovación e emprendimiento.
Se ha especializado en la asesoría, levantamiento y gestión de proyectos I+D+I, así como en temáticas de propiedad intelectual, estrategias de negocio y generación de cultura de la innovación, con el propósito de impulsar el ecosistema y fomentar la innovación I+D+I empresarial. Francisca, muy bienvenida. Estamos atentos a escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias también por la introducción, muchísimas gracias a Sebastián, bueno, y a la invitación también que me hicieron. Esto como un poco como dato rosa, yo soy de la región de Valparaíso, así que me encanta también por ese lado dar esta charla. Espero que les guste, espero que hagan hartas preguntas también para poder resolverlas todas en esta instancia, y también, bueno, ahí compartir pantalla también con Juan y su caso de éxito. Así que voy a empezar a proyectar pantalla, si me pueden confirmar, para Se ve poder dar perfecto, inicio. Francisca. ¿Sí? Sí, súper, perfecto. genial. Ya, entonces, bueno, ya hicieron la introducción, así que no hay más que decir. Ahí como dato rosa les conté que también soy de la región de Valparaíso, así que estoy muy contenta de poder dar esta charla en particular, especialmente de la ley de I+D, que a mí en lo personal me gusta mucho, me apasiona este tema. Entonces, creo que partí por el final, así que voy a proyectar de nuevo. Problema técnico típico, ahí sí. Entonces, bueno, en particular voy a hablar también un poquito, una pasada muy rápida, de los apoyos que tenemos en relación a las herramientas para poder apoyar justamente la investigación, desarrollo e innovación, porque, bueno, yo pertenezco a la Gerencia de Innovación de Corfo, estoy en Corfo Central en estos momentos. Nosotros tenemos distintos instrumentos, la Corfo en general tiene distintas áreas de trabajo, y en lo personal nosotros trabajamos con justamente herramientas que van al apoyo de la innovación y al apoyo de la investigación y desarrollo. Entonces, como parte de esta gerencia, nosotros como instrumentos de apoyo a la innovación tenemos distintos subsidios que van en diferentes etapas dependiendo del tipo de proyecto que uno tenga, dependiendo también del estado de avance que tenga la empresa en relación a la iniciativa. Por eso es que nosotros tenemos estas fases, ¿cierto? Como renuévate, desarrolla innovación y expándete, porque para los que han participado en alguno de estos subsidios se darán cuenta que tienen distintos requisitos. Por ejemplo, el renuévate comprende la línea, por ejemplo, el Súmate Innovar, en donde el Súmate Innovar es justamente para iniciativas o empresas que se están recién iniciando o quieren empezar a innovar, entonces necesitan vincularse con alguna otra entidad, que en este caso le llamamos entidades colaboradoras, para poder realizar estos proyectos de innovación y que generen obviamente un impacto a la empresa también, ¿cierto? Por otra parte tenemos los del medio, estos de desarrollo e innovación. Ahí tenemos distintos subsidios, algunos que piden únicamente innovación, entendiendo que innovación es distinto a investigación y desarrollo, porque la I+D es uno de los caminos para lograr la innovación, dándole este apellido de innovación sofisticada. Entonces tenemos estos subsidios como el InnovaRegión, por ejemplo, que requiere solamente de innovación, lo mismo con el CREA y Valía, que también lo han escuchado como CREA y Valía rápida implementación. CREA y Valía I+D+I solicita, ¿cierto?, que sean innovaciones basadas en investigación y desarrollo, entonces ahí el requerimiento sí es involucrar esta componente. También tenemos el Innova Alta Tecnología, que es un subsidio grande, ya estuvo anteriormente ejecutándose hasta el 2019 y ahora lo reactivamos. Tuvimos una primera convocatoria en junio. Este subsidio comprendía aproximadamente un cofinanciamiento de 400 millones de pesos, entonces son para proyectos de gran envergadura, con alto componente de investigación y desarrollo, para generar soluciones innovadoras relacionadas a, bueno, en este caso sacamos a ciertos desafíos específicos relacionados con la conversión, por ejemplo, de la matriz energética o la utilización o uso eficiente de agua, ¿cierto? Está asociado a ciertos ODS, ¿ya? También reactivamos, para que sepan por ahí, el programa de difusión tecnológica, que es justamente este programa que sirve para poder difundir efectivamente ciertas tecnologías a otras empresas, a otras entidades,
para que éstas puedan tener mayor conocimiento de lo que se está ocupando actualmente, por ejemplo, en un sector económico específico o en una industria específica, y así ellos también puedan incorporar estas tecnologías y eficientizar o innovar también dentro de sus procesos. Y por último tenemos el Consolida y Expande, que es justamente para esos proyectos que ya están más consolidados, ¿cierto? O son soluciones que ya han tenido pruebas con clientes, ya se encuentran quizá teniendo ventas, soluciones innovadoras, obviamente. Y esta línea en particular lo que pretende es apoyar a la empresa con este cofinanciamiento para poder consolidarse dentro del territorio nacional o expandirse o internacionalizarse también a otros países. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos que tenemos instrumentos de apoyo en distintas etapas. Ahí lo que se me olvidó mencionar es que normalmente, por ejemplo, en desarrollo e innovación, se solicita un avance un poquito más desarrollado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Innova Región, Crea y Valida y Crea y Valida I+D+I, solicita o tiene como requerimiento principal el entrar al proyecto o postularlo con un prototipo ya hecho, ya realizado quizá algunas pruebas, algunas verificaciones, pero se exige partir de un prototipo para poder desarrollarlo y llegar a este producto mínimo viable y poder idealmente también lanzarlo al mercado. Todos estos instrumentos sirven para, obviamente, acelerar este proceso, apoyar a las empresas y no solamente las apoyamos a través de un cofinanciamiento, sino que también tenemos ahí, como se muestra abajo, un apoyo, ¿cierto?, de estas empresas que ingresan esos proyectos y que finalmente salen airosos, ¿cierto?, salen exitosos. Los apoyamos también, tienen un acompañamiento dentro de los procesos de fiscalización, tienen un acompañamiento también en vinculación y servicios. Aquí estamos ofreciendo un montón de charlas, de academia, ¿cierto?, para que las empresas también puedan de alguna manera sentirse acompañados y atender ciertas necesidades que tienen en relación a sus proyectos para que estos puedan salir de buena manera, ¿sí? Y puedan salir obviamente al mercado lo antes posible. También considerando inclusión con género y territorio y siempre con el foco sostenible, que ahora también es súper importante. Entonces, ahora pasamos de lleno a lo que es la Ley de Investigación y Desarrollo. Para los que no la conocen, esta ley, a diferencia de los subsidios, el subsidio lo que hace es entregar un cofinanciamiento, o sea, siempre va a haber una parte de la entidad pública y una parte de la entidad privada, ¿ya? Que va a tener que aportar ese beneficiario que se le llama. En el caso de la Ley de I+D, no se entrega un subsidio, por lo menos hasta el momento no, sino que es un beneficio tributario. Y vamos a ver enseguida, más adelante, en qué consiste. El objetivo justamente de la ley es contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas al establecer este incentivo para que éstas puedan realizar mayor inversión en investigación y desarrollo en un contexto fijado de contratos o proyectos, y estos específicamente no es el contrato general que uno tiende a conocer o familiarizarse, sino que el contrato y proyecto forman parte de ciertas definiciones o conceptos que se alojan dentro de la ley de I+D y son figuras de postulación, ¿sí? Y esto certificado siempre por CORF, o sea, para poder obtener el beneficio tributario hay que postular y certificarse. Entonces, yendo de lleno a qué compone este beneficio, decimos que podemos llegar hasta un 52,55% de beneficio tributario. Esto lo vamos a explicar después porque sabemos que se puede ver un poco raro con este 35 y 65. Pero el beneficio real consiste en que lo que nosotros invirtamos en investigación y desarrollo como empresa, el 35%, si esto se certifica, el 35% va a poder ser aplicado como crédito tributario contra el impuesto a la renta de primera categoría sobre el monto, repito, que invertimos en investigación y desarrollo como un proyecto contrato, como les comentaba antes. Ahora, el otro 65%, pensando en el 100% del proyecto o contrato que estamos postulando, fue evaluado y certificado. Este otro 65% puede ser reconocido como gasto necesario para producir la renta.
Entonces, ¿cómo se genera este 52,55%? Es la suma entre el beneficio directo, que vendría siendo este crédito tributario del 35%, más un beneficio indirecto que se genera a través del 65%, ¿sí? Que es la suma entre 35 más un 17,55% que se genera en base a este 65% reconocido, gasto reconocido para la renta. Entonces, ahora con una ejemplificación de esto, bueno, tenemos aquí como caso ficticio, obviamente, que cuando uno hace la declaración de la renta, ¿cierto? Tiene que ingresar ciertos datos. Entonces, en el caso de que nosotros tenemos un desarrollo, pero no postulamos a la ley, entonces no estamos certificados. Entonces, vamos a, como dato ficticio, ¿cierto? Vamos a ingresar nuestros ingresos operacionales, nuestros costos operacionales, ¿cierto? Y vamos también a tener el costo de nuestro proyecto de investigación y desarrollo, que para este caso serían estos 100 millones de pesos. Luego, en el cálculo, ¿cierto? La utilidad antes del impuesto van a ser de 270 millones de pesos, considerando todos estos valores que estamos poniendo como ejemplo. Entonces, al pagar el impuesto a la renta, bueno, con el 27% que involucra, lo que hay que pagar es 72.900.000. Entonces, recuerda que este es un caso de yo tengo un proyecto, pero no he postulado a la ley. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Que escuché un micrófono abierto, ¿no? Ya, todavía no, Francisca. Ya, súper. Sí, que como estoy mirando la pantalla. Ya. Muchas gracias. Ahora, este ejemplo sería con el mismo proyecto, pero lo postulamos, se evaluó y se certificó al 100%. Certificaron nuestros 100 millones. Entonces vamos a tener los mismos valores ficticios de ingresos operacionales y costos operacionales, pero aquí van a ver que se modifica esto. ¿Ya? Porque ahora, como nosotros nos certificaron nuestro proyecto contrato de I+D, estos 100 millones de pesos, el gasto aceptado, recuerden que el 65% de ese gasto en particular, o sea, de estos 100 millones, se reconoce como gasto necesario para producir la renta, ¿ya? Entonces ahora ya no son estos menos 100 millones, sino que estamos en menos 65. Luego tenemos el nuevo cálculo de la utilidad antes del impuesto, que ya nos cambia a 305 millones. Tenemos este impuesto a pagar, calculado, ¿cierto?, aplicando el 27%, que da ese valor que indica en la pantalla. Pero luego recordemos que hay un 35% que se aplica directamente al impuesto. Entonces es ahí donde tenemos este menos 35 millones, que es el 35% beneficio tributario que les comentaba. Entonces, ahora sí nos cambia justamente el impuesto final a pagar, teniendo, a diferencia del otro valor, son 47.350.000 pesos, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay un beneficio directo, como les decía, con este 35%, indirecto que se genera en base al 65% y es lo que nos da este 52,55%. Hay un ahorro, si lo viéramos desde otra perspectiva, ¿cierto? Porque finalmente invertimos 100 millones, pero no es realmente lo que estamos gastando porque nos estamos ahorrando toda esa cantidad de dinero, ¿cierto? Dentro del impuesto en base a este beneficio tributario que entrega la ley de I+D. Y como les decía, este es un ejemplo basado en 100 millones de pesos, pero esto ocurre con proyectos certificados de distintos valores. O sea, podría pasar con un proyecto más pequeño de 50 millones. En el mismo caso, se va calculando acorde a su certificación, obviamente. O sea, si se certifican 50 millones, después se hace este mismo ejercicio. Puede ser 200 millones, 1.000 millones y así. ¿Por qué? Porque la ley también no tiene un tope de postulación. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio tributario? Justamente contribuyentes de primera categoría de la ley del impuesto a la renta. Se debe declarar mediante contabilidad completa y poseer un sistema financiero contable que permita la separación de cuentas o generar centros de costo en la empresa para poder identificar de manera adecuada los gastos relacionados al proyecto de investigación y desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando se va a hacer la postulación de estos proyectos,
es súper recomendable generar justamente estos centros de costo para poder llegar a un orden y luego cuando uno obtenga el beneficio tributario también el poder tener un orden que les permita poder identificar los gastos, cumplir con lo que establece la ley y poder rendir también con mayor facilidad. Luego tenemos principales características de la ley, son hartas, así que voy a hacer hincapié en las principales. Ahí si tienen alguna duda también pueden preguntarlo. Entonces, una de las principales características es que existe un monto mínimo para poder postular a la Ley de Investigación y Desarrollo. Este monto mínimo es de 100 UTM, ¿sí? Para poder certificar, o sea, evaluar las actividades y luego certificarlas. También existe este tope máximo anual de crédito tributario. El crédito tributario, recuerden que es el 35% de lo que nosotros invertimos en investigación y desarrollo y fue certificado, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que en un año deberíamos tener un proyecto de aproximadamente, o más de eso incluso, de más de 2.200 millones de pesos para poder llegar al crédito tributario. ¿Hay empresas que llegan a ese valor? Sí, son las menores, pero por eso también existe este tope, pero como ven, es harto dinero, o sea, es un ahorro o un crédito tributario de aproximadamente casi 893 millones de pesos. Harto. Entonces, también existe un cobro de arancel cuando uno postula la ley de I+D, genera su solicitud de certificación, existe un arancel que varía entre 10 a 30 UTM, dependiendo del mes de postulación. Ese es el valor de UTM que rige, y este está directamente relacionado con el presupuesto que uno va a postular. Por eso el cálculo de este arancel se encuentra justamente en la plantilla de presupuesto, porque nosotros cerramos el presupuesto, nosotros como empresa, ¿ya? Y una vez cerrado el presupuesto, ahí es donde se tiene que indicar el valor UTM y hacer el cálculo directamente porque la fórmula ya está preestablecida. También importante la asociatividad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que existe la opción de poder presentar un único proyecto con más de una empresa, o sea, se podrían asociar 2 empresas, 3, 5, 10, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas empresas pueden compartir el riesgo, pueden compartir los desafíos tecnológicos también para poder resolverlos y estas empresas lo que hacen es invertir, o sea, todas invierten, en este caso, todas ponen dinero, por decirlo de alguna forma, por ende, todas también van a tener un beneficio tributario asociado. Entonces, ahí es donde en la postulación también se refleja justamente cuánto invierte cada empresa asociada para que esto después, al momento de la certificación y de la rendición, pueda cada una de ellas aplicarse el beneficio tributario. Y este punto se relaciona directamente con el primero de las 100 UTM, ya que cada una de las empresas debería invertir como mínimo 100 UTM, pensando en este proyecto único, ¿ya? Por otra parte, es compatible con los subsidios públicos y no solamente con los de Corfo, eso es lo que quiero hacer harto énfasis también, sino que podría ser con cualquier otro subsidio de otra entidad pública. Entonces, es súper beneficioso porque podemos optimizar aún más el presupuesto que tenemos relacionado a nuestro proyecto, pensando en que con el subsidio vamos a tener un cofinanciamiento que lo va a dar una entidad pública, y también nosotros aportamos dentro de ese subsidio, ¿cierto? El aporte beneficiario que explicábamos antes. Pero ¿qué pasa? Cuando lo llevamos a la ley de I+D, como dato, nunca se lleva el aporte de la entidad pública, sino que es posible llevar el aporte del beneficiario. Entonces, cuando llevamos al aporte del beneficiario, vamos a tener beneficio tributario sobre este aporte. Y ahí es donde también logramos optimizar los recursos que estamos utilizando para nuestro proyecto de investigación, desarrollo e innovación posiblemente. Y también esto de los ejercicios siguientes corresponde a que se pueden aplicar el crédito tributario en justamente ejercicios siguientes, se puede guardar hasta 10 periodos y esto es en el caso de que la empresa esté en situación de pérdida o sin impuestos suficientes para poder aplicar este beneficio tributario que suele ocurrir también, ¿sí? Existen 2 maneras de acceder al beneficio de la ley. Por una parte tenemos la solicitud de certificación que corresponde a la postulación del proyecto.
Este sí implica el arancel que vimos antes, este sí implica también el resultado de la certificación. La certificación puede venir como una certificación total, que sería la aprobación del 100% de lo que estamos postulando. También puede ser una certificación parcial o un rechazo, ¿sí? Y en el caso del rechazo, bueno, existen varias opciones que también las empresas suelen desconocer. Por una parte, se puede apelar al rechazo, y esto es en un plazo definido, desde la notificación son hasta 5 días, ya, desde la notificación de rechazo, en donde no se involucra mayor información, sino que se solicita volver a evaluar el proyecto porque se considera que sí cumple con los requisitos relacionados a la ley de I+D, y se pueden aclarar ciertos aspectos, pero nunca entregar más información, ¿sí? Porque siempre se va a evaluar en base a lo que se entregó en la postulación del proyecto, y por eso es tan importante entregarlo de una manera muy completa. Por otra parte, también si es un rechazo y resulta que es porque posiblemente, no sé, no estuvo tan bien formulado quizás, no estuvo tan bien plasmada la información, y efectivamente si había investigación y desarrollo, pero no logró verse reflejado en el formulario, esto también puede volver a ser postulado. O sea, no hay nada que impida de que un mismo proyecto pueda volver a ingresar, ¿ya? Para que tengan en consideración también. Entonces, como les decía, volviendo a este punto, la solicitud de certificación es la postulación. Uno debe ingresar a la página web de Corfo, la sección incentivo tributario, que la pueden encontrar al final de la página principal de Corfo. Ingresan al formulario de solicitud de certificación de proyecto contrato y presentan la iniciativa. Aquí van a encontrar el formulario online, van a encontrar documentos descargables para poder completar, como el del presupuesto, van a encontrar para subir información como los currículums de los profesionales, etcétera, ¿sí? Entonces, recomendación, siempre revisar antes lo que conforma el formulario de postulación, porque finalmente es lo que nosotros acá pedimos para verificar que se cumplan los requisitos de la ley, y luego preparar también el proyecto, ¿sí? Luego, cuando uno presenta esta solicitud de certificación, se tienen hasta 180 días corridos para evaluar el proyecto. O sea, esto por ley y es máximo, tenemos hasta 6 meses para poder entregar el resultado. Entonces, aquí quería entregar un gráfico simple, más visible, un ejemplo. Estos son fechas también ficticias, por así decirlo ya, a modo de que se pueda entender el ejercicio de la solicitud de certificación, pero suponiendo que postulamos o enviamos la solicitud de certificación el 30 de junio, deberíamos recibir como máximo el 31 de diciembre de este año el certificado o el resultado, ya que puede venir bajo estas 3 modalidades que les decía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la solicitud de certificación? Cuando nosotros la enviamos, ¿cierto? A partir de ese momento va a ser la fecha de envío, va a corresponder a la fecha de reconocimiento de gastos asociados para el proyecto. O sea, si enviamos la solicitud de certificación el 30 de junio, el 30 de junio del 2022 va a ser nuestra, entre comillas, fecha de inicio considerada y nuestra fecha de reconocimientos de gastos asociados del proyecto en adelante, ¿ya? A lo que dure el proyecto. Y luego tenemos la modalidad 2, que es añadiendo la manifestación de intención, donde se ingresa de igual manera a través de la página de Corfo, incentivo tributario. Se ingresa al formulario, es un formulario mucho más breve, no involucra un pago de arancel como lo involucra la solicitud de certificación. Se puede hacer durante todo el año la manifestación de intención, y esta corresponde a una notificación que se le realiza a Corfo de que se va a presentar un proyecto de investigación y desarrollo. Ahora, cuando nosotros hacemos esta manifestación y notificamos a Corfo de esto, se tiene hasta 18 meses, ¿sí? ¿Alguien? Una pregunta, ya, sí, que creo que escuchaba una interferencia. Entonces, cuando hacemos esta manifestación, se tiene hasta 18 meses por ley para realizar la solicitud de certificación, que es la modalidad 1 que vimos anteriormente. O sea, sí o sí, para poder certificarnos tenemos que pasar por esta solicitud de certificación, que es la postulación del proyecto.
Entonces, ¿qué diferencia tiene con las modalidades? Que en una es como vía directa, por así decirlo, y el reconocimiento de gastos es a partir del envío de la solicitud de certificación. En cambio, en la modalidad de manifestación de intención, es el único caso retroactivo que existe en la ley, en donde se reconocen gastos antes de la solicitud de certificación, ¿sí? Aquí vamos a verlo más claro en este diagrama también, en donde si nosotros realizamos el 23 de febrero, por ejemplo, la manifestación de intención, el envío de esta notificación a Corfo, también se presentan ciertas documentación muy básica, ya al igual que un formulario breve. Tenemos el formulario a completar, que son datos generales de la empresa y del proyecto. Ahí hay que guardar cuidado de que el objetivo general esté bien planteado, porque también debe coincidir luego con la solicitud de certificación. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos la manifestación el 23 de febrero, tenemos, por una parte, hasta 30 días corridos hacia atrás de retroactividad para poder presentar uno de los documentos, ¿ya? Porque yo les mencioné que eran 3. Uno es una declaración jurada, otro es un documento tributario asociado al proyecto, que podría ser una factura, por ejemplo, asociado al proyecto, y el otro es el documento de pago efectivo de este documento que estamos presentando, de este documento tributario. Entonces, el pago efectivo de ese documento tributario es esto que, o sea, está asociado directamente con que la fecha podría ser hasta 30 días anteriores a que nosotros realizamos la manifestación de intención, y por eso se tiene ahí como ejemplo de que si realizamos la manifestación el 23 de febrero, el pago efectivo de esa factura que nosotros vamos a presentar en la manifestación puede ser desde el 25 en adelante. Podría ser también el mismo día, sí, pero la gracia de esto es que la manifestación va a guardar esa fecha de pago efectivo, y esa fecha de pago efectivo va a partir el inicio de nuestro reconocimiento de gastos del proyecto, ¿sí? A diferencia de lo otro que decía. Entonces, por ley tenemos hasta 18 meses, la empresa tiene hasta 18 meses para poder presentar sus proyectos bajo una solicitud de certificación, ¿ya? Ahí es cuando se formaliza la intención, y una vez utilizada o asociada la intención a una solicitud de certificación, esta ya pierde su vigencia, ¿sí? O sea, la vigencia de la manifestación es de hasta 18 meses. Obviamente que no queremos que la gente postule a última hora, ¿cierto? El ideal es que postule antes de los 18 meses, también para que no pierdan la manifestación de intención, porque después no se puede recuperar. Y cuando uno la utiliza también pierde su vigencia, porque ya está utilizada por una solicitud de certificación. Entonces, como les decía, el reconocimiento de gastos, a diferencia de la solicitud de certificación, va a ser hacia atrás, como lo ven en la fecha de abajo, porque va a estar a partir del 25 de enero, según nuestro caso ejemplo, ¿cierto? Y también hacia adelante, ¿cierto? O sea, desde la solicitud de certificación hasta que dura mi proyecto. Y eso es lo que se va a evaluar, y eso es lo que se va a contemplar también como parte del proyecto que ustedes planteen. Esto es un resumen, así que lo voy a pasar de largo. Obviamente les vamos a compartir esta presentación, pero ya en honor al tiempo vamos a ir con algunos beneficios del I+D que queríamos compartir con ustedes. El implementar investigación y desarrollo trae múltiples beneficios. Esto está súper validado ya en muchos países, ¿cierto? O sea, tenemos de referencia Israel, tenemos Suiza, etcétera, muchos países ya. Y claro, ¿qué beneficios trae? Bueno, justamente aumentar la competitividad, productividad y capacidades de la empresa. También la posiciona, ¿cierto? Porque finalmente la empresa lo que hace es generar soluciones innovadoras, pero basadas en ciencia y tecnología, basadas en investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué hace? Nos trae un nivel de sofisticación mayor que otro tipo de soluciones, y un mayor nivel también de diferenciación respecto a lo que existe, lo que nos genera también una mayor ventaja competitiva, junto con el punto de abajo que está ahí, que es la generación de conocimiento exclusivo. ¿Por qué conocimiento exclusivo? Porque finalmente es la empresa quien va a hacer este proyecto, es la empresa la responsable del proyecto o contrato de investigación y desarrollo, y por ende va a haber una generación de conocimiento propiamente tal, y no solamente en torno a la parte técnica que estamos trabajando, sino que también va a haber generación de conocimiento en relación a cómo
cómo llevar estos proyectos, cómo gestionar estos proyectos de investigación y desarrollo, que son distintos a los proyectos un poco más tradicionales, porque son proyectos con alto grado de incertidumbre, ¿cierto? Son proyectos en donde hay que prever mucho, hay que estar muy atentos, ¿cierto?, a qué podría ocurrir, porque vamos a estar descubriendo y generando ese conocimiento para poder llegar a un resultado en particular. Entonces, luego, cuando esto ya está listo, ¿cierto?, ya logramos nuestro proyecto, ese conocimiento queda en la empresa y sirve también para poder sistematizar la I+D, que es parte del espíritu de la Ley de Investigación y Desarrollo, que se pueda incorporar como un pilar estratégico de la empresa para que ésta pueda seguir realizando o ejecutando iniciativas de investigación y desarrollo, continuando aumentando su competitividad, productividad y capacidades. También genera un mayor impacto en la empresa, ¿cierto? Cuando sacamos soluciones innovadoras, vamos a tener un grado de novedad elevado, un grado de sofisticación elevado, vamos a tener también una pequeña, incluso ventana monopólica prácticamente, porque va a costar que lleguen a donde está nuestro producto, proceso o servicio, ya por las características que este tiene y el por cómo fue desarrollado, porque fue desarrollado generando este nuevo conocimiento. Entonces, efectivamente, vamos a generar un impacto económico dentro de la empresa, pero también el impacto se da, lo que hablamos antes, en las capacidades, aumento de la productividad o eficientización de procesos también, etcétera. Bueno, va a generar posiblemente un beneficio en la sociedad también, porque si pensamos en proyectos de I+D+I, vamos a querer sacar soluciones novedosas que tengan un impacto en un problema real, ¿cierto? Donde va a haber un público, va a haber un usuario y va a haber un cliente, entonces va a impactar en esto porque va a ir a resolver o a abordar este problema en particular, y obviamente también en territorio, que esto puede ser a nivel región, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ¿ya? Entonces esto es muy importante porque, o sea, como ven, trae múltiples beneficios. Si bien es algo que puede verse un tanto riesgoso porque desconocemos el cómo va a funcionar, el costo-beneficio que trae este tipo de proyectos es muy elevado. Trae múltiples beneficios económicos, múltiples beneficios en relación a impacto, de posicionamiento y de progreso y desarrollo económico también para el país, no solamente para la empresa. Y por eso hablamos también del círculo virtuoso de la I+D, en donde a mayor inversión en investigación y desarrollo se genera, como les decíamos, mayor competitividad, se genera mayor talento también, estamos aumentando ciertas capacidades de gestión, capacidades técnicas, capacidades de identificación de este tipo de proyectos y de oportunidades de negocio basadas en ciencia y tecnología, lo cual nos va a generar mayores ingresos justamente por lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Y siguiendo un poco el espíritu de la Ley de Investigación y Desarrollo, si bien no obliga, ¿cierto?, a las empresas a qué hacer con este ahorro que se genera con el crédito tributario, el espíritu sí lo que mantiene o lo que esperaría es que justamente estos ingresos o este ahorro que se genera con el crédito tributario se pueda reinvertir en otros proyectos de investigación y desarrollo, conformar un portafolio y que esto sea parte de la estrategia de la empresa, obviamente alineado con sus objetivos, porque eso también es lo lindo de la ley, que uno lo puede alinear a los objetivos de la empresa, no discrimina por sector económico y no discrimina tampoco por tamaño de empresa, ¿ya? Entonces, en ese sentido es bien flexible, así que todos pueden postular a ella, cumpliendo obviamente con los requisitos que hablamos anteriormente. Y algunos tips, pasando ya rápidamente y cerrando, porque creo que estoy en el tiempo. Algunos tips sería, bueno, no caer en generalidades, esto siempre lo comentamos, muchas veces las empresas indican no existe en Chile, no existe en el mundo, por ejemplo, puede ser verdad, pero se requiere una mayor argumentación. Por ejemplo, si no existiera en Chile, el ideal sería involucrar cuál fue la búsqueda que se hizo, por ejemplo, cuáles fueron las palabras clave, quizá también, etcétera, para poder demostrar de que efectivamente se realizó una búsqueda y no había nada, ¿ya? Similar a su solución o en relación, por ejemplo, al estado del arte, etcétera.
¿sí? Hay que ser muy específico en lo que uno va a tratar o a detallar dentro del proyecto de investigación y desarrollo. Obviamente también guardando los caracteres, porque recuerden, para los que no saben o no han ingresado al formulario, el formulario tiene una limitación de caracteres, entonces hay que ser súper claro, preciso y conciso y tratar de entregar ese detalle que se requiere técnico y económico para poder evaluar el proyecto de manera adecuada. También se deben incluir métricas, nosotros hablamos mucho de indicador, porque el indicador es justamente lo que nos va a ayudar a ver cómo va avanzando el proyecto y si va cumpliendo lo que debería cumplir este mismo, ¿ya? Porque va justamente relacionado con los resultados esperados del proyecto. Entonces, eso es súper importante y aquí también caen mucho en generalidades, como diciendo, por ejemplo, que es más económico, ¿ya? Pero más económico ¿en cuánto? Por ejemplo, o más eficiente en cuánto porcentaje respecto a qué, ¿sí? Súper importante. Incluir en los argumentos, fuentes y referencias también. Determinar un claro estado del conocimiento. Recuerden que se debe hacer un estudio de el estado del arte para ver justamente la defensa de los desafíos tecnológicos y también qué es lo que existe a nivel de solución frente a lo que nosotros estamos planteando. Así que hay que hacer una búsqueda focalizada, ya de repente se pierde el foco y incluye información que no va mucho al caso, ya no ayuda en la argumentación. Entonces ahí es donde tienen que buscar y definir súper bien claramente qué es lo que están buscando y para qué lo están buscando, si les va a servir esa información para poder argumentar o no. Definir también de manera clara y específica, sumado a la argumentación obviamente, los desafíos tecnológicos e incertidumbres asociadas al proyecto. Nosotros tenemos una sugerencia de conformación de desafíos tecnológicos en donde engloba todos los aspectos que nosotros podemos ver que justamente comprende un desafío tecnológico como lo es, por ejemplo, la particularidad técnica o la escala. Hay muchas veces que un desafío se puede dar simplemente por pasar de una escala, por ejemplo, de laboratorio a una escala piloto, ¿ya? Porque las condiciones no son las mismas, bueno, hay múltiples razones, por eso es tan importante poner la escala, o poner también en cuánto queremos llegar, poner la hipótesis, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos lograr?, etcétera. 6, incluir la metodología, el detalle técnico, para saber justamente qué es lo que se va a realizar, cómo vamos a llegar al resultado que estamos esperando y cómo vamos a abordar el desafío que estamos planteando. Guardar coherencia y consistencia entre la parte técnica y económica también es muy importante porque muchas veces escriben una metodología y luego se van al presupuesto, pero no tiene mucha relación, ¿ya? O no se logra ver esa relación. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner en el presupuesto que se requiere viáticos y gasolina, ya para ir a hacer unas pruebas de campo, por ejemplo, porque, claro, dentro del proyecto necesitan hacer por lo menos una visita al mes, 1 o 2 profesionales, y tienen que hacer este viaje, bueno, eso hay que incluirse dentro de la metodología justamente para poder ver esa coherencia de lo que se está pidiendo como recurso y lo que se va a ejecutar dentro del proyecto. Y por último, argumentar las capacidades para ejecutar el proyecto, porque también es uno de los requisitos fundamentales de la Ley de Investigación y Desarrollo, el contar con capacidades para llevar a cabo el proyecto, y si uno no cuenta con esas capacidades también se pueden contratar estas mismas capacidades, y ahí es donde viene la figura de subcontrato o la figura de asociatividad también, que podría ser a través de estas otras empresas de apoyo, ¿cierto? A través de apoyos con centros de investigación y desarrollo, etc. Y aquí ya les dejo estos correos de consulta relacionados a los subsidios de nuestra gerencia y a la ley de incentivo tributario, y comentarles también que tenemos horarios de orientación en relación a la ley de investigación y desarrollo en estos bloques de 30 minutos dentro de estos periodos de tiempo, ¿cierto? Y lo pueden ir solicitando ahí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca, excelente exposición, nos dejaste pero al dedillo con toda la información y todos los pasos, y vamos a hacer algunas preguntas que nos acaban de llegar al chat. Juan Enrique nos pregunta, hace una pregunta dirigida hacia ti, por supuesto, ¿qué se considera innovación? ¿Es innovación a nivel global para Chile, para la región o para la empresa? Ya.
En innovación normalmente no tiene una delimitación territorial, ¿ya? Pero dentro de los subsidios sí pueden pedir ciertos requisitos y ahí podría venir esa matiz, ¿ya? Porque la innovación propiamente tal finalmente consiste en poder agregar valor, ¿cierto?, a una solución que es un producto, proceso, servicio nuevo o mejorado sustancialmente, y por eso normalmente en los subsidios se pide diferenciarlo respecto a lo que existe, ¿ya? Y dependiendo del tipo de innovación en relación a si es una innovación incremental, los programas del Súmate Innovar, como les decía, son para empresas que están recién involucrándose en la innovación, ¿ya? Entonces, en este caso, no se exige una innovación disruptiva por ningún motivo, porque lo que nos interesa es que se involucren, lo entiendan, puedan incursionar en esto, les resulte también y que puedan generar otros tipos de proyectos que vayan como elevando su nivel de innovación, elevando su nivel de diferenciación y así también ir postulando idealmente, si es que quisieran la ayuda, a los otros tipos de proyectos. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de una alta tecnología, ahí sí requería de innovación que fuera, por ejemplo, basada en investigación y desarrollo, o sea, sí o sí pedía un alto nivel de sofisticación de las soluciones que se requieren, y también solicitaba, pero con un leve matiz, de que sí o sí tenía que tener un alcance nacional, y sí o sí, o sea, y posiblemente o idealmente que tenga un alcance internacional, ¿ya? Entonces ahí es donde uno puede ver como las diferencias, pero no es que nosotros digamos, ya, la innovación tiene que ser esta, sino que se entrega como ciertos parámetros para que se vaya cumpliendo ciertos niveles de innovación, entendiendo que hay distintos niveles de maduración dentro de la empresa y distintos conocimientos también dentro de la empresa. No sé si puede explicar o contestar la pregunta. ¿Sí? Gracias. Sí, Juan Enrique dice que sí, que le quedó clara la respuesta. Mauricio Riquelme nos envía un PDF por el chat y nos pregunta que según esta resolución adjunta, las empresas del Estado no pueden acceder a beneficios tributarios, ni directamente a concursos de I+D Corfo. ¿Se mantienen estas restricciones? Sí, o sea, para poder ir a la ley de incentivo tributario es lo que yo les explicaba de ser estos contribuyentes de primera categoría del impuesto a la renta, el tener esta contabilidad completa y también el tener ¿cómo se llama? Este centro de costo o sistema financiero contable para poder tener la separación de cuentas. Y después viene el cumplimiento más técnico, ya que tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con que haya I+D, ¿ya? De hecho, aquí es como, ¿hay I+D o no hay I+D? Por eso es súper importante el tema de las fuentes, el tema de la argumentación, de establecer un buen desafío tecnológico, etc. ¿Ya? Ahora también hay que mencionar de que esto en particular que yo presenté es lo que está actual en este minuto, ¿ya? Porque también, bueno, como saben seguramente, van a haber muchos cambios, ¿ya? O sea, se envió en enero la modificación de la ley de I+D, donde involucra ciertos aspectos de, por ejemplo, el tope del arancel, los contratos de investigación y desarrollo y otras cosas más. Pero por otra parte tenemos también los cambios que vienen en razón con la reforma tributaria, ¿ya? Entonces ahí la verdad es que va a tocar muchos puntos de acá. Nosotros ya internamente lo estamos obviamente estudiando para poder anticiparnos a ello, independientemente que no está aprobado, por decirlo de esta forma, ya estamos trabajando en ello ya justamente para poder
como hacer este match entre lo que necesitamos, pero también lo que necesita la empresa y que sea un proceso mucho más amigable, ¿ya? Entendiendo de que muchas veces las empresas tienen este resquemor de postular porque piensan que podría ser muy difícil y no queremos decir que es ultra fácil, si tiene su nivel de dificultad, pero también para eso armamos todas estas herramientas, estamos generando manuales, estamos generando esto, bueno, ahora en octubre vamos a tener charlas y talleres de la ley de I+D también, o este también evento que organizó ACIBA, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí comentarles un poco que esto es así ahora, pero en un tiempo más seguramente va a quedar un poquito obsoleto y ahí podemos hacer una nueva charla también, así que no hay problema. Por supuesto, Francisca, siempre es importante ir actualizándonos. Te dejo invitada porque ahora nos va a presentar Juan Contreras, así que te pido que por favor no te desconectes porque al final puede que salga alguna otra pregunta. A continuación, con este webinar invitamos a que se sume a la transmisión a Juan Contreras, que ya lo veo aquí en cámara. Él es Business Development Director en Inervix, quien compartirá su experiencia en proyectos I+D. Para quienes no lo conocen, Juan es ingeniero civil industrial y magíster en gestión de negocios, actualmente socio director de Inervix Spa, empresa de innovación tecnológica en I+D para la industria 4.0. Además, es director de ACIBA. Muy buenos días, Juan, quedamos atentos a tu exposición. Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Andrea, por la introducción. Voy a compartir acá la presentación y vamos a hacer la pregunta tradicional. ¿Se ve? Perfecto, Juan. Perfecto. Bien, bueno, ahí estuvo Francisca hablando harto de toda la parte más, ¿cómo se llama?, de la ley de I+D desde el punto de vista también administrativo, de todos los beneficios. Yo me voy a concentrar mucho más en la parte de cómo nosotros fuimos armando algunos proyectos y casos de éxito, y en particular ahí vamos a tocar uno específico que tiene que ver con el WinSO. Voy acá a pasar algunas slides, voy a saltar ahí la parte de presentación y quizás comentar primero de que nosotros como Inervix nos definimos como un centro de innovación tecnológica e I+D más importante de acá de la región de Valparaíso. Y básicamente nosotros como empresa estamos ofreciendo o en el fondo proponiendo como valor hacia nuestros clientes el hecho de poder soportar y apoyar la transformación de los modelos de negocio a través de lo que es la implementación de tecnología innovadora, pero una tecnología que permite generar conocimientos en forma interna e insight que son los necesarios para poder crear estas ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. ¿Y por qué lo menciono? Porque básicamente esto tiene que ver mucho con cómo nosotros generamos los conocimientos para poder generar justamente innovación y por lo tanto poder diferenciarnos. Y ese conocimiento sin duda puede venir de lo que son la investigación y desarrollo. Nosotros, en términos de empresa, nos dedicamos mucho a este tema de la innovación en I+D, llevamos más de 10 años en Valparaíso, más de 10 millones de dólares en distintos proyectos de innovación desarrollados, y también, dado que muchas de las innovaciones que nosotros hacemos es innovación profunda, en la cual nos metemos con temas de investigación y desarrollo, ayudamos a nuestros clientes a gestionar tanto subsidios como beneficios tributarios, a los cuales hasta el momento llevamos más de 13 millones de dólares en ese sentido, generando al menos 10% de impacto en beneficios y eficiencias como resultado directo de lo que es la implementación de la tecnología. Y creo que lo más importante a destacar es que nosotros como empresa somos la única empresa en Chile trabajando en temas de innovación en I+D con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con la OTAN en temas de inteligencia artificial, temas de industria 4.0, robótica y vehículos autónomos. En ese sentido, creo que uno de los puntos interesantes acá es que nosotros no tomamos el tema del I+D solamente desde el punto de vista teórico, sino que hemos vivido la experiencia, hemos metido las manos, sabemos en el fondo cómo hacer I+D,
y por lo tanto de ahí surgen una serie de proyectos y casos de éxito que voy a exponer a continuación. Y para eso, obviamente, tenemos toda una metodología desarrollada en forma interna que nos permite justamente mantener controladas tanto las incertidumbres técnicas como financieras durante todo este proceso. Ahora, nosotros como empresa, dentro de nuestros clientes, tuvimos la fortuna de conocer a Winsor. ¿Quién es Winsor? Que me imagino que todos lo ubican, pero creo que es súper relevante destacar de que Winsor es el zoológico más grande y moderno de Chile, forma parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, que es el APSA, y la verdad que está muy bien posicionado a nivel mundial. Ya tiene más de 28 años de historia, ha recibido más de 10 millones de visitantes, hay una cantidad de animales en el zoológico que es bastante considerable y muchas veces no se sabe, pero el parque zoológico eh, tiene una serie de trabajos en términos de conservación de las especies y de rehabilitación de animales nativos que es fundamental dentro de su trabajo. Y ellos hoy día se definen como el hecho de ser un bioparque modelo a nivel latinoamericano para poder entregar una experiencia que sea inolvidable. Eh, Ahora, ellos como parque o como bioparque, para ellos es fundamental el tema de la innovación. En ese sentido, la innovación es parte de poder cumplir un propósito de vivir para conservar la naturaleza y dejar nuestro mundo mejor. Y por lo tanto ellos consideran que la innovación es parte de su estrategia y por eso mismo han desarrollado una serie de proyectos que han permitido consolidar esa posición. Ellos, a través de este propósito, de esta visión de ser bioparque, han trazado tres grandes ejes. Y en esos ejes está el tema de cómo fomentan el tema de la experiencia, el tema de la sustentabilidad y el tema de la educación, tratando de ser un punto de inspiración y encuentro con la naturaleza. ¿Y por qué acá esto es, fundamental? Porque justamente el proyecto que vamos a comentar tiene que ver con cómo uno de los proyectos estratégicos de WINSO permite apoyar estos pilares que son los estratégicos justamente para poder concretar la visión del parque. Este proyecto surge por allá en el año 2017-2018 en donde en particular hasta el 2017, Windsor recibía más de 750.000 visitas en promedio al año. Sin embargo, toda esa cantidad de visitas se concentraba en un 47% en lo que es los meses de enero, febrero, julio. O sea, la cantidad de visitantes durante esos 3 meses representaba casi la mitad de todas las visitas que tiene Windsor en el año. Y esto, la verdad que empezaba, si bien obviamente es súper interesante y bueno tener una cantidad de visitantes alta, pero cuando empieza a acceder obviamente ciertos límites, a veces eso ya se empieza a convertir en un problema que es necesario obviamente poder manejarlo. Y en ese sentido, ¿cuáles eran quizás los grandes efectos? Es que habían veces durante estos pics en donde el nivel de los visitantes podía llegar hasta 15.000 personas o incluso creo que hubo un pic de 20.000 personas en un solo día, lo cual obviamente generaba un impacto en la experiencia de las personas. Eh, y claro, si vemos el tema del bioparque, en donde se está tratando de entregar como propuesta de valor el tema de la experiencia inolvidable, sin duda el hecho de tener tanta cantidad de personas o no estar preparado finalmente para poder atender o quizá tratar de influenciar en cómo estas personas se podían distribuir, no solamente en un día, sino quizá en varios días, o tratar de aprovechar lo que eran las temporadas más bajas para poder distribuir el tema de las personas, sin duda era parte de los desafíos para poder mejorar el tema de la experiencia de las personas. Pero también veíamos de que se está dejando de lado un componente principal, que no es solamente la experiencia de las personas,
¿Qué pasa con la experiencia de los animales? El hecho de quizás estar sometido a tanta cantidad de personas, ¿cómo podía empezar a impactar eso? Y aquí surge entonces ciertos cuestionamientos, dudas de cómo se podía estructurar. Y en ese sentido, se había desarrollado ciertos pilares estratégicos, como comentaba anteriormente, el tema de experiencia, sustentabilidad y educación. Y quizá no detenerme mucho acá, pero en términos de cuando uno ve los mapas estratégicos, generalmente todos están compuestos de ciertas perspectivas, en donde está el cliente, está la parte financiera, la parte de proceso y temas de aprendizaje e infraestructura. Y parte de los clientes, entre comillas, cliente externo y cliente interno, podíamos considerar también a los animales. Y por lo tanto, el hecho de trazar distintos proyectos, ya sea en términos de educación o sustentabilidad, finalmente eran ejes transversales, en donde estos pilares obviamente iban soportando el hecho de poder convertirse en bioparque. Pero estaba obviamente este tema de los proyectos estratégicos de gestión de experiencia de los visitantes y de los animales. Y por lo tanto acá es donde empieza el foco de este proyecto que incorporaba componentes de I+D. Así surge lo que es el concepto en este caso de SAMSO, como nombre en este caso que viene del Customer Experience Management, ya de este sistema de gestión de la experiencia de los clientes, que obviamente incorporaba tanto personas como animales. Y aquí es donde empezamos a ver que existía un gran desafío de poder entender o explorar qué correlación existe entre los visitantes y los animales para poder mejorar ambas experiencias. En el fondo, ver si existía esta necesidad o esta oportunidad de explorar este vínculo a través de distintos medios tecnológicos. Y así es donde empieza a surgir también la idea de decir, ¿qué pasaría si nosotros somos capaces de tener algún tipo de dispositivo que sea capaz de estar observando, de estar monitoreando las distintas experiencias, pero al mismo tiempo, de cosa que se pueda saber cómo un agente o una persona impacta a un animal o viceversa, cómo impacta la experiencia del otro. Así es donde se empezó a revisar distintos tipos de tecnologías, ver si es que, por ejemplo, se podían poner algunos tipos de dispositivos, en este caso, idealmente como cámaras que pudiesen recolectar información, estar observando los recorridos, ver si es que, en este caso, si los dispositivos que fueran cámaras quizás se podían volver más como lo que se conoce más como un sensor de observación, pero que tenía que tener ciertas características, porque en el fondo no solamente tenía que poder observar las personas o identificar o reconocer personas, sino que también hacer reconocimiento de animales y por lo tanto ahí ponía otro desafío que era poder entender a través de cámaras los distintos animales, que obviamente no existían bases de datos para temas, por ejemplo, de inteligencia artificial que fueran tan masivas o que efectivamente nos pudiera reconocer a través de las cámaras y hacer los seguimientos necesarios. Por lo tanto, teniendo un poco un atisbo de lo que es el desafío, un atisbo de alguna potencial idea de tecnología, nos encontramos con que para poder apoyar el tema de estas investigaciones y de poder abordar el desafío, existían dos grandes instrumentos de Corfo, ¿ya? Por un lado, en esa época, en este caso 2018, existía el Contratos Tecnológicos para la Innovación, el cual sería bastante interesante porque entregaba un subsidio de hasta 200 millones y en particular para Winsock, que era gran empresa, financiaba hasta el 50%. Pero por otro lado estaba la ley de I+D, que la ley de I+D nos permitía rebajar este 35% del impuesto de primera categoría y obviamente el tema de poder reducir la carga impositiva para un parque zoológico que es una organización sin fines de lucro, obviamente es tremendamente eh, beneficioso y obviamente aporta también a cómo se mueven los flujos, en este caso financieros, del parque.
ambos tenían sus ventajas y desventajas. Por un lado, en el contratos tecnológicos existía una fecha fija de postulación. En el fondo, si postulaste, o sea, si no alcanzaste a postular, o sea, había que esperar una próxima fecha. El resultado, obviamente, cuando se presenta y te entregan el resultado, ese resultado es fijo, no es algo que tú puedas decir, oye, veamos a ver si lo puedo perfeccionar. En cambio, la ley de I+D, tú tienes un beneficio que está abierto todo el año. Eventualmente, de hecho, como decía Francisca, si eventualmente se rechaza, se puede ahí mejorar algunas cosas o se puede presentar, sobre todo dentro de este periodo, este plazo en el fondo que se da para poder hacer este tipo de presentaciones. Y el hecho también de que uno podía eventualmente hacer la manifestación de intención y presentar el proyecto ya realizado, con haber vivido la experiencia de estar desarrollando todo este tema. Entonces, y aquí viene quizá la gran noticia de que estos dos instrumentos son compatibles, por lo tanto no había de alguna forma que elegir. Ahora, actualmente no existe contratos tecnológicos propiamente tal, sino que evolucionó y cambió de nombre, y voy a poner ahí el caso que, y como de hecho lo comentaba recién Francisca, se crea todo este tema del programa de Crea y Valía, innovación, y en este caso más particularmente Crea y Valía I+D, en donde si bien no era como contratos tecnológicos, ahora como es estos subsidios de hasta 200 millones, pero sí tenía subsidios de hasta, o sea, lo que tiene ahora, que son hasta 120 millones en el caso colaborativo, y que tiene también el tema de hasta 80%. Entonces, el hecho de ser compatibles estos dos instrumentos permitía generar no solamente el hecho de poder obtener un subsidio, sino que también hacer una rebaja de impuestos de la primera categoría y aplicar también el restante como gasto reconocido por renta. Y que en términos globales, obviamente toda la parte de lo que es el aporte pecuniario, en este caso, hacia lo que es el tema del subsidio, permitía vincularlo al tema de la ley I+D. Entonces, después nos encontramos con el hecho de decir, ok, entonces hay que empezar a ver cómo se completan los formularios, y la verdad es que los formularios son relativamente distintos en contenido, relativamente, porque al final, si bien hay distintas estructuras, pero todos apuntan a un contenido similar. Por lo tanto, si es que nosotros llenábamos en el fondo los formularios de, en este caso, el contrato tecnológico, lo que hoy día conocemos como Crea y Valía, nos íbamos a encontrar con una serie de características que en el fondo también iban a estar al otro lado. ¿Qué cosas tuvimos que desarrollar? En este caso, toda la formulación del proyecto, en donde tú tienes que entrar a describir el proyecto, hacer la descripción de los objetivos generales, los objetivos específicos, tienes que desarrollar la parte de la problemática, a quién afecta, que hay que demostrar la relevancia de esa problemática. Quizás la ley de I+D no cabe tanto de cuantificar, por ejemplo, temas de mercado, pero, o cuantificar el problema a un nivel más comercial, pero sí vas a tener que hacer una descripción de esa problemática. Y en la parte de la solución en el caso de los proyectos de valía tiene una cantidad de preguntas y es mucho más exhaustivo en ese sentido, por lo tanto, con ese detalle, obviamente permitía poder documentar de mucho mejor forma la solución en la parte de la ley de I+D. Cosas que, por ejemplo, en la ley de I+D no te vas a encontrar es que en temas de credibilidad sí está el tema de los modelos de negocio. La ley de I+D, justamente por ser temas de investigación y desarrollo, cuando tú puedes hacer investigación y desarrollo para poder, sin duda, que el objetivo es generar competitividad y todo eso, pero no es necesario llegar a entrar a un tema de modelo de negocio, porque de repente pueden haber innovaciones que son más en forma interna o que no necesariamente tú vas a salir con un producto. Ya. Por otro lado, en términos de los formularios de Excel, la verdad que ambos son relativamente similares. Cuando tienes que desarrollar tu presupuesto, vas a tener que detallar recursos humanos, operación, inversión, gastos directos, vas a tener que construir una I+D, desafíos tecnológicos, y ahí te empiezas a dar cuenta que hay una cantidad de ítems a llenar que tú dices, chuta, ¿por dónde parto? ¿O por dónde inicio? ¿O cómo empiezo a estructurar este tipo de proyectos para que, como de hecho lo decía Francisca, tenga una coherencia
que me permita efectivamente tener una buena presentación, en este caso de la postulación. Y aquí es donde nos encontramos con que para poder validar y como para poder decir, oye, lo que nosotros estamos presentando, si bien tenemos este desafío o esta problemática de que tantos visitantes nos impacta la experiencia, si bien tenemos el tema de que la experiencia puede eventualmente estar viéndose afectada tanto para las personas a los animales, ¿tenemos efectivamente un proyecto de I+D en mano o en realidad hay que tratar de resolverlo de otra forma? Y ahí es donde empezamos a visualizar distintos criterios de I+D. En este caso es importante que se cumplan 5 criterios, que es el hecho que haya una novedad, que haya creatividad, que haya incertidumbre, que sea sistemático y que sea transferible o reproducible. Y en ese sentido nos dimos cuenta de que efectivamente a nivel mundial no encontramos nada a nivel de zoológicos, e incluso se hizo toda una revisión en distintos tipos de parques, en donde no existía un tipo de solución que pudiese estar observando, que estuviera visualizando tanto personas como animales para poder hacer estos estudios. Por lo tanto, ya teníamos un primer pie. El hecho de ser creativo, la verdad es que nos dimos cuenta de que efectivamente, si bien existía la tecnología de cámaras, pero el hecho de desarrollar algo que fuese más específico, más focalizado en este tipo de problemática, puso ahí a prueba a todos los ingenieros de Inervix para poder tener este tema de creatividad. Nos dimos cuenta que había un componente de incertidumbre porque efectivamente no se sabía cuál era en el fondo las correlaciones o los impactos que podía tener el hecho de tener muchos visitantes o que en el fondo quizá el animal se estuviera comportando de una forma en particular. Nos dimos cuenta que para poder desarrollar todo esto había que ser sistemático porque necesitas una planificación y obviamente esto eventualmente si es que resultaba en una especie de solución aplicable, iba a permitir ser transferible hacia otros parques y en particular con los que estaban componiendo el ALPSA, que es esta asociación de parques zoológicos a nivel mundial. Por lo tanto, nos dimos cuenta que cumplían varios de los criterios y acá empezamos a desglosar cómo ordenamos o cómo empezamos a estructurar estos formularios. Y aquí también nos dimos cuenta, y en parte un poco también con la experiencia que nosotros tenemos como Inervix, es que tenemos que partir primero por la definición del problema. Y acá quizás viene cierto, no te digo que es una receta, pero sí es algo que nos ayuda como para ir definiendo este tema el tema de I+D. Y que es que partiendo con el problema tenemos que identificar cuál es la incertidumbre que tenemos para poder resolver. Tenemos que tener la revisión de la tecnología existente y tenemos que ver, decir, oye, teniendo esta tecnología existente, ¿qué conocimiento nos falta para poder resolver el problema? Y por lo tanto, al ver qué conocimiento nos falta, vamos a poder también definir cuáles son los desafíos para poder lograr ese conocimiento. En el fondo, ¿qué tenemos que sortear para poder obtener ese conocimiento con la tecnología existente o con tecnología que no tenemos que desarrollar porque no existe, para poder efectivamente acortar el tema de esta incertidumbre y por último resolver el problema? Entonces, siguiendo un poco esta línea, nos dimos cuenta desde el punto de vista de Winsor y de la problemática que estábamos teniendo, es que el problema era el impacto en la experiencia de visitantes y animales. ¿Cuál es la incertidumbre? Que en el fondo es que no sabemos qué factores son los que inciden en esa experiencia y por lo tanto es necesario poder entender y poder observar estos factores. Y por lo tanto, ¿qué tecnologías tenemos tanto para observar como para poder reconocer factores? Tenemos cámaras, básicamente, e inteligencia artificial para poder aplicarlos en forma conjunta y que con eso nos permita entender esos factores. ¿Esto qué nos iba a permitir? Básicamente desarrollar un conocimiento que era cuál es la correlación que existe entre visitantes y animales. Y por lo tanto, eso implicaba un desafío, que era un desafío, un modelo de inteligencia artificial que permitiese hacer este reconocimiento de personas y animales en conjunto. Por lo tanto, con esto, en el fondo ya pasando todo este tema ya de los formularios, y en el fondo esto te toma obviamente un buen tiempo en poder tratar de redefinir cómo vas armando tu proyecto, tomamos en el fondo ya la definición de tener
como podríamos decir, como caballito de batalla, que es el Customer Experience Management, que nos va a permitir explorar este vínculo a través de medios tecnológicos y que finalmente deriva en definir un objetivo para el proyecto Corfo, y que ese objetivo era que nosotros buscábamos obtener un desarrollo y validación de un prototipo transversal de medición de la experiencia y condiciones de clientes en el parque, como de las especies animales en sus recintos y recorridos específicos, que logre establecer estas vinculaciones de experiencia, obteniendo con este proyecto una base tecnológica y metodológica para justamente hacer este monitoreo y poder tomar las acciones de mejora continua, aumentar el conocimiento sobre las variables y que afectan el proceso completo. Por lo tanto, con ese objetivo trazado, ya entramos en los primeros diseños conceptuales, empezar en el fondo a ver cómo este tipo de dispositivos podía estar interactuando y recolectando información y datos para llevarlos a la nube y hacer los procesamientos a través de modelos de inteligencia artificial, definir ciertos KPIs que tenían que ver con los tiempos de permanencia, las zonas de desplazamiento, los volúmenes de permanencia, y así nos fuimos dando cuenta que necesitábamos integrar distintos tipos de tecnología, se hicieron distintos tipos de diseños, en este caso, para distintas cámaras, se desarrolló una electrónica particular, se desarrollaron también, bueno, en este caso se sumó una estación meteorológica porque ahí nos dimos cuenta que existían ciertos factores en que si el clima podía estar con ciertas variables, podía tener obviamente incidencia en los distintos factores, e incluso en la misma afluencia pública, y desarrollar por el lado del software una serie de dashboards operacionales para poder tener este entendimiento. Así es como se empieza a desarrollar todo un modelo de inteligencia artificial, en donde se definen las distintas zonas, cuáles son las zonas de detección de personas y zonas de detección de animales, y aquí viene quizá la parte más compleja, que es cómo entramos a desarrollar un modelo de inteligencia artificial para distintos tipos de animales y que en el fondo, y en este caso quizá uno de los grandes desafíos es que los procesadores actuales soportan una cantidad de modelos al mismo tiempo, modelos de inteligencia artificial al mismo tiempo, y por lo tanto hubo que cambiar distintas veces las estrategias de cómo, si partíamos en un solo modelo teniendo personas y reconocimiento de todos los animales o de personas y un solo animal, y obviamente eso fue impactando también en los tiempos de desarrollo. Hay obviamente las bases de datos que están disponibles a nivel mundial en el fondo y, por ejemplo, cómo una cámara de visión artificial puede reconocer un hipopótamo. La verdad es que no es algo que uno no encuentra a la vuelta de la esquina, y por lo tanto ahí hubo que meter muchas horas en poder hacer estos desarrollos. Y ya después con eso, obviamente, y también en beneficio del tiempo, dado que ya estamos un poco pasados ahí en la hora, empezamos ya a implementar obviamente la solución, se hicieron obviamente las primeras pruebas y ya empezar a desarrollar tipos de dispositivos en distintos puntos, los cuales permitía tener tanto data en tiempo real y empezar a definir, por ejemplo, los tiempos de permanencia del público, de las personas. Nos pilló entre medio el tema de la pandemia, además, con este proyecto. Durante esa época de la pandemia surgieron nuevos requerimientos. De hecho, se tuvo que hacer también el tema de los paneles de aforo. De hecho, aprovechamos, ya que estábamos monitoreando el tema del público, obviamente se hacía mucho más fácil tener ese monitoreo. Así ya después se empezó a implementar la solución de detección, que de hecho ahí ya se ven en las imágenes cómo estaba funcionando el modelo, y también desarrollar todo el dashboard en donde se veía cómo se comportaban las personas, los animales, y en base a eso además también poder realizar proyecciones de cómo para X día, cómo tal cantidad de personas podía llegar al parque. Bueno, eso ya son imágenes de los modelos ya implementados, y finalmente lo que podemos decir es que en términos de beneficio, el hecho de poder combinar el tema de la ley D+D con el subsidio permitió lograr financiar cerca del 75% del proyecto. Se logró ahí el tema de entendimiento del comportamiento de los animales en tiempo real, de las personas, el hecho de ver qué variables influencian un poco la atracción de visitantes y obviamente los impactos positivos en términos de experiencia para ambos. Solamente cerrar con que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Es que innovar sin duda es una estrategia que crea valor y que genera ventajas competitivas.
pero el tema es que en el largo plazo la competencia siempre va a eliminar las diferencias de rentabilidad y por eso es necesario sistematizar la innovación. Y para eso, obviamente, hay una serie de instrumentos como, por ejemplo, los de Corfo. Cerrar con un mensaje que creo que, y esto muchas veces yo lo ocupo en mis presentaciones, que es una frase de Gary Hamel, que es que allá afuera en algún garaje hay un emprendedor forjando una bala con el nombre de tu compañía. Y ahora tienes una sola opción, que es disparar primero. Y en ese sentido hay que innovar sobre los innovadores. Hay ciertos espacios para innovar y por eso mismo, como para poder innovar, que sea no solamente una innovación incremental, sino que sea disruptiva, es necesario concentrarse en una innovación basada en reconocer los problemas y, por lo tanto, para poder generar una innovación que la competencia no puede copiar, es fundamental el tema de poder hacer I+D+I. Con eso cierro y les dejo ahí mis datos de contacto. Obviamente se buscan solamente Juan Contreras en LinkedIn para encontrar muchos, así que ahí dejo mi segundo apellido. Y así que muchas gracias por la asistencia y ojalá que les haya gustado la exposición. Muchas gracias, Juan, por compartir tu experiencia con nosotros. Sin duda lo expuesto ha generado bastante interés en los presentes, es un aprendizaje también y da tips de cómo poder optar a estos proyectos. Así que voy a leer una de las preguntas que nos acaba de llegar. Nos llegó una pregunta para ti, Juan, de Sebastián Saavedra. Dice, ¿ustedes debieron convencer al zoológico de postular el beneficio o el proyecto partió de esa base? Afortunadamente, ellos están muy convencidos del tema de hacer innovación. Lo que no tenían claro es el cómo, y obviamente ahí ¿Cómo? nosotros los pudimos apoyar mucho en cómo ir desarrollando este tema de innovación, pero la verdad es que ellos, desde la gerencia general y en el fondo el dueño, que es el director, que es Ignacio Yazuaga, él siempre ha estado muy convencido del tema de la innovación y el que más impulsaba en ese sentido. Muchas gracias, Juan. Oye, tengo las dos últimas preguntas para Francisca, para ya ir redondeando y finalizando este webinar. Una de ellas es, a Francisca, si estás por ahí, ¿me escuchas? ¿Existen Sí. costos o gastos que no sean admisibles en el presupuesto del proyecto de contrato? Ya. Sí, miren, en la página van a poder encontrar, en la página de la ley, van a poder encontrar una resolución al final, en el pie de página, ¿ya? Que está descrito los gastos que podrían ser aceptados a la ley, ¿ya? ¿Por qué hablo de este documento en particular en relación a esa pregunta? Porque el gasto siempre va a depender, o sea, dentro del proyecto de la ley, de los proyectos o contratos de la ley, se incluyen ciertas cuentas presupuestarias que se le llaman, ¿ya? Aquí está involucrado recursos humanos, en donde uno incluye al equipo, ¿ya? Que va a estar ejecutando el proyecto, incluye también gastos directos, incluye subcontratos, arriendo, propiedad intelectual, servicios básicos y también la parte más de equipamiento e infraestructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si bien estas cuentas, ya llámese el recurso humano o quizá algún gasto, como les decía, en combustible, por ejemplo, que podría estar en gastos directos o algún subcontrato, podrían ser aceptados, estos podrían también caer dentro de la no aceptación. ¿Ya? Y aquí voy a explicar el por qué. El porque cuando no está claramente relacionado con la parte técnica o no se justifica de que este recurso es realmente necesario para el proyecto, ahí es donde el gasto se puede caer, ¿ya? O el recurso que ustedes están pidiendo. Por eso también existe, por ejemplo, la certificación parcial que yo hablaba, ¿ya? Porque la certificación parcial se puede dar de que, por ejemplo, bueno, hay varios casos, pero por ejemplo, les aprueban las actividades que realmente son de investigación y desarrollo o que habilitan la investigación y desarrollo, pero como decía también Juan, muy bien, hay ciertas actividades que no entran dentro de la ley de I+D, como podrían ser estas actividades más de tipo comercial. Entonces, por ejemplo, si asociamos gastos, ya un recurso humano, voy a inventar, el gerente comercial, ya, lo asociamos al proyecto de investigación y desarrollo, a una actividad de investigación de mercado, por decir algo,
este gasto sería rechazado derechamente, porque no está asociado a lo principal del proyecto, que es la generación de conocimiento, ¿ya? Sino que está más bien asociado a una parte posterior donde no hay incertidumbre, no hay desafío tecnológico, sino que es más bien, posiblemente estaría asociado como más bien a un riesgo quizá, o algo más asociado al tema comercial. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque justamente recurso humano es un gasto que podría ser aceptado por la ley, pero en este caso estaría siendo rechazado porque es un gasto que no corresponde a lo que se debe incluir dentro de la ley de investigación y desarrollo, ¿sí? No sé si logré responder la pregunta que tenía, no recuerdo el nombre de la persona que la hizo, Andrea. Sí, O si dice iba que dirigida como a esa, ¿sí? Ya, sí, dice que sí. Y otra pregunta también que nos dejaron en el chat es, ¿se pueden considerar costos no pecuniarios? Sí, sí. Ahí también, como decía Juan, que a todo esto, te felicito, a mí me encantó la presentación, súper clara, súper buen ejemplo como para que las empresas también puedan tener como ese input ahí. Claro, como decía Juan, efectivamente la ley es más flexible, ¿ya? Más flexible que los subsidios. Entonces, sí, se pueden incluir gastos nuevos, que son estos gastos pecuniarios, y también pueden haber gastos valorados, que se les llama también, o preexistentes, que son estos gastos que están ya en la empresa, independientemente de que se haga o no se haga el proyecto. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Ahora, cuando existe esta modalidad de compatibilidad, ¿cierto? Cuando tenemos un subsidio, por ejemplo, y queremos postular a la ley de I+D, ahí es donde se tiene que hacer atención, pero por los temas del subsidio, porque en el subsidio sí te van a decir, es tanto porcentaje de pecuniario que te vamos a aceptar o tanto porcentaje de preexistente que te vamos a aceptar, ¿ya? Pero esto después se puede llevar a la ley, como les decía, sin importar si es pecuniario preexistente, y lo que va a delimitar la fecha de la ley en particular va a ser la modalidad de postulación, porque si bien son compatibles, ahí creo que no lo mencionó Juan, no recuerdo, pero si bien son compatibles los subsidios con la ley, cuando uno se gana el subsidio que tiene componente I+D, no es automática la aprobación a la ley, ¿ya? Igual se tiene que hacer la postulación. Entonces, ahí la recomendación, esto es una sugerencia obviamente, es que cuando se postule el subsidio, y si no se ha postulado todavía la ley, el mismo proyecto, es que se haga una manifestación de intención. ¿Por qué? Porque eso va a reservar una fecha, ¿ya? Una fecha retroactiva, que es la que traté de explicar un poquito con el diagrama. Y al reservar esta fecha, cuando ustedes sepan que el proyecto fue aprobado, van a poder también presentar el proyecto y saber cuáles son las fechas que debería tener la ejecución también de ese proyecto, pensando en que el subsidio es más rígido, entonces tenemos que cumplir también con eso, pero al mismo tiempo podemos compatibilizarlo con la ley. Entonces hay cosas que hay que tener cuidado, y hay estrategias que se pueden ocupar justamente con estas modalidades de postulación que también tiene la ley respecto a estas como flexibilidades que se presentan. Muchas gracias, Francisca. Excelente respuesta, súper completa, así que yo creo que no quedó ninguna duda. Oye, en honor al tiempo tenemos la última pregunta para Juan, así que te pido, Juan, que sea lo más concisa posible la respuesta. Dice, en cuanto al proyecto, el que tú nos presentaste hoy día como caso de éxito, ¿la postulación fue llevada por Inervix o el zoológico también debió hacer el mismo volumen de papeleo o trámites? No, nosotros nos encargamos de todo. La verdad que ahí hicimos tanto el llenado del formulario. Obviamente íbamos pidiendo ciertos tipos de validaciones, pero en el fondo ahí nosotros hemos desarrollado una serie de postulaciones a lo largo de muchos años, así que tenemos harta experiencia en ese sentido. Así que ahí los apoyamos y los resolvemos todo ese tema de papeleo y postulaciones.
Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando, quiero agradecer la excelente presentación de Francisca, también la compañía y todos los tips y el caso de éxito que nos presentó hoy día Juan. Muchas gracias por haber compartido hoy día con nosotros, a quienes se unieron a nuestra transmisión también, por el tiempo que se dieron para escuchar, y quiero dejarlos invitados a nuestro próximo evento, que es donde la innovación, la sostenibilidad, la transformación digital y la reconversión del capital humano será el punto de encuentro en este evento de primer nivel que realizaremos la próxima semana en el Casino de Viña del Mar, el 4, 5 y 6, a partir de las 8:30 de la mañana, con invitados internacionales de primer nivel. De verdad que va a ser un evento de lujo, así que los dejo a todos invitados. Se pueden inscribir en las charlas, en los talleres y también en la rueda de negocios a través de nuestro link www.summitempresarial.cl. Así que muchísimas gracias, los esperamos a todos ahí el día martes en la inauguración. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada laboral. Disculpa, Andrea, y Cuéntame, aprovecho solamente muy cortito. dígame. Tal como lo hicimos con Winso, Winso no es una empresa que uno diga, oye, hacen investigación y desarrollo. Mira, todas las empresas pueden hacer investigación y desarrollo, y hay veces que uno ni siquiera sabe que está haciendo investigación y desarrollo, porque el espíritu natural de las personas es investigar, curiosear, probar. Entonces eso, atrévanse nomás, y es un instrumento que es genial para poder incentivar el tema de la innovación en las empresas. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos por haber compartido hoy día con nosotros. Que tengan todos ustedes una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que muy bien. Chao, chao, que Muchas estén gracias. bien. Chao, Chao, gracias. buenas Que tardes. estén bien. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias. ¿Estamos a solas? Todavía se